¿Alguna vez te has preguntado si existe un lugar donde el tiempo simplemente se detiene? Un lugar donde las arrugas desaparecen, las canas se desvanecen y la energía de la juventud regresa como por arte de magia. Desde las profundidades de la historia, la humanidad ha estado obsesionada con la idea de la inmortalidad, un sueño reflejado en leyendas, mitos y cuentos que atraviesan culturas y épocas. Pero, ¿qué pasaría si estas historias no fueran solo fantasías, sino pistas de un misterio oculto que aún está por descubrirse? Hoy, vamos a adentrarnos en el enigma de las fuentes de la juventud, relatos de aguas mágicas que prometen detener el envejecimiento y otorgar vida eterna. Desde las búsquedas históricas de exploradores famosos hasta los rincones más oscuros de la ciencia y la espiritualidad, este video es una invitación a explorar lo desconocido y cuestionar lo que creíamos saber. A medida que profundizamos en este misterio, encontraremos preguntas que desafían nuestras creencias. ¿Es posible que la juventud eterna sea algo más que un mito? ¿O es simplemente el reflejo de nuestros deseos más profundos y temores más oscuros? Prepárate, porque lo que viene no es solo un viaje por la historia, sino una búsqueda hacia lo que podría ser el mayor secreto jamás revelado. Para entender el misterio de las fuentes de la juventud, debemos retroceder en el tiempo, a una época en la que las leyendas y la realidad se entrelazaban. La búsqueda de estas aguas milagrosas no comenzó con los exploradores modernos, sino que está profundamente arraigada en las mitologías y tradiciones antiguas. Uno de los relatos más famosos nos lleva al siglo XVI, cuando el explorador español Juan Ponce de León se embarcó en una expedición hacia lo desconocido. Según la leyenda, Ponce de León estaba obsesionado con encontrar una fuente mágica en una tierra que hoy conocemos como Florida. Se decía que estas aguas no solo curaban enfermedades, sino que revertían el envejecimiento, devolviendo la juventud perdida. Aunque los historiadores debaten la veracidad de esta búsqueda, la historia de Ponce de León se convirtió en un símbolo de nuestra eterna fascinación por el elixir de la vida. Pero esta obsesión por las aguas rejuvenecedoras no se limita a Occidente. En la antigua Grecia, los mitos mencionaban ríos y manantiales con propiedades místicas. Según la mitología, el río Lete, una de las corrientes del inframundo, tenía la capacidad de borrar los recuerdos de los muertos, mientras que otros ríos eran considerados purificadores del alma y regeneradores de la vida. Por otro lado, en Asia, particularmente en la cultura china, las historias sobre el elixir de la inmortalidad también han perdurado durante milenios. Las escrituras taoístas describen pociones mágicas y fuentes escondidas que, según los sabios, podían otorgar una vida eterna a quienes las encontraran. Estas narrativas, aunque diferentes en sus detalles, comparten un hilo conductor: la idea de que la naturaleza guarda secretos que trascienden la comprensión humana. Sin embargo, ¿qué impulsaba a tantas civilizaciones a creer en la existencia de estas aguas milagrosas? ¿Era solo un deseo desesperado de escapar de la mortalidad, o existían eventos reales que alimentaron estas historias? Mientras intentamos responder a estas preguntas, descubrimos que las fuentes de la juventud no son solo mitos antiguos, sino que han dejado rastros tangibles en la historia y la cultura. Así, estas leyendas no solo capturan nuestra imaginación, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la relación entre la naturaleza, la fe y los límites del conocimiento humano. Pero este es solo el comienzo. A medida que continuamos nuestro viaje, descubriremos casos sorprendentes de fuentes reales que, hasta el día de hoy, siguen siendo objeto de misterio y controversia. Si las leyendas sobre las fuentes de la juventud fueran solo mitos, ¿cómo explicar los numerosos lugares alrededor del mundo que han sido venerados por sus supuestos poderes rejuvenecedores? Desde aguas termales hasta manantiales ocultos en remotas montañas, existen sitios que han desconcertado a científicos y exploradores durante siglos. Un ejemplo fascinante es el manantial de Hunza, ubicado en el norte de Pakistán. Esta región es famosa por la longevidad de sus habitantes, muchos de los cuales superan los 100 años con una salud sorprendente. Los investigadores han estudiado la dieta y el estilo de vida de los Hunza-Kuts, pero siempre vuelven al agua cristalina que fluye desde los glaciares circundantes. Rica en minerales y con un pH alcalino, esta agua ha sido considerada por algunos como una posible fuente de la juventud moderna. Otro lugar enigmático se encuentra en Japón, en la aldea de Yuzurihara, conocida como la aldea de la longevidad.
Aquí, los habitantes no solo viven más tiempo, sino que también parecen envejecer más lentamente. Los estudios han atribuido esta peculiaridad a la composición única del agua local, que contiene altos niveles de ácido hialurónico, una sustancia que mejora la elasticidad de la piel y ayuda a mantener las células jóvenes. En el hemisferio occidental, las aguas termales de Tlacote, México, también han captado la atención internacional. Desde curar enfermedades hasta aliviar dolores crónicos, estas aguas han sido objeto de numerosos relatos milagrosos. Aunque los científicos han identificado propiedades minerales en el agua, aún no hay consenso sobre si estas propiedades explican completamente las historias de rejuvenecimiento. Pero, ¿podrían estas fuentes tener realmente algo en común con las leyendas antiguas? Algunos expertos creen que los beneficios percibidos de estas aguas podrían ser el resultado de una combinación de factores, desde la química del agua hasta el poder del efecto placebo y la fe colectiva. Sin embargo, también hay teorías más controvertidas. Algunos sugieren que estas fuentes podrían ser restos de un conocimiento perdido, tecnologías avanzadas o incluso fenómenos naturales que aún no comprendemos completamente. Esta idea, aunque polémica, abre la puerta a debates sobre cuánto desconocemos realmente sobre nuestro mundo. Al explorar estas historias y lugares, surge una pregunta intrigante. ¿Estamos más cerca de descubrir los secretos de la juventud eterna, o simplemente estamos perpetuando un mito que se adapta a las expectativas de cada generación? Sea cual sea la respuesta, estos lugares continúan atrayendo a quienes buscan respuestas, curas o incluso un poco de magia en un mundo dominado por la lógica y la ciencia. Mientras nos adentramos en el próximo capítulo, exploraremos cómo la ciencia moderna está reinterpretando estas leyendas y qué descubrimientos recientes podrían cambiar nuestra percepción sobre el envejecimiento y la juventud. En un mundo donde la ciencia ha descifrado algunos de los mayores misterios del universo, ¿es posible que la juventud eterna esté al alcance de la humanidad? Aunque las leyendas de fuentes mágicas puedan parecer fantasías, la ciencia moderna ha comenzado a investigar seriamente los secretos del envejecimiento y las posibilidades de revertirlo. El estudio del envejecimiento, conocido como gerontología, ha avanzado enormemente en las últimas décadas. Uno de los descubrimientos más revolucionarios es el de los telómeros, pequeñas estructuras que protegen los extremos de los cromosomas. Con cada división celular, los telómeros se acortan, lo que eventualmente lleva al envejecimiento y la muerte celular. Científicos han explorado formas de ralentizar este proceso e incluso revertirlo mediante terapias génicas y compuestos como la telomerasa, una enzima que puede alargar estas estructuras. Además, los investigadores han comenzado a comprender el papel crucial de los radicales libres en el proceso de envejecimiento. Estas moléculas inestables dañan las células y contribuyen al deterioro del cuerpo. Sin embargo, ciertos antioxidantes, presentes en alimentos y suplementos, han demostrado ser efectivos en la lucha contra estos radicales, ralentizando los signos visibles del envejecimiento. Otro enfoque prometedor es el campo de la medicina regenerativa, que utiliza células madre para reparar y rejuvenecer tejidos dañados. Las células madre tienen la capacidad de transformarse en cualquier tipo de célula del cuerpo, lo que las convierte en una herramienta poderosa para combatir enfermedades relacionadas con la edad y potencialmente extender la juventud. Pero las investigaciones no terminan ahí. En el ámbito de la biotecnología, empresas como Calico y Altos Labs están invirtiendo miles de millones de dólares en proyectos que buscan desentrañar los misterios del envejecimiento. Estas empresas están experimentando con técnicas como la reprogramación celular, un proceso que podría devolver las células a un estado más joven. Sin embargo, estos avances plantean una pregunta ética importante. ¿Qué significa realmente alcanzar la juventud eterna? Si la ciencia lograra detener el envejecimiento, ¿qué impacto tendría esto en la sociedad, la economía y el medio ambiente? Aunque estas preguntas son difíciles de responder, no detienen a los científicos que sueñan con un futuro en el que el envejecimiento sea opcional. Además, algunos investigadores están explorando si las leyendas antiguas sobre fuentes mágicas podrían tener una base científica. Por ejemplo, el agua alcalina y rica en minerales de ciertos lugares se está estudiando para comprender su impacto en la salud celular. Aunque las pruebas científicas aún son limitadas, estos estudios nos recuerdan que la línea entre mito y realidad a menudo es más delgada de lo que pensamos.
El potencial de estos avances científicos es emocionante, pero también plantea otra cuestión. ¿Es posible que la búsqueda de la juventud eterna sea más sobre el espíritu humano que sobre el cuerpo? Mientras exploramos el próximo capítulo, profundizaremos en cómo la espiritualidad y las creencias culturales han dado forma a nuestra percepción de la juventud, abriendo un nuevo nivel de comprensión sobre este enigma atemporal. Desde las civilizaciones antiguas hasta las sociedades modernas, la búsqueda de la juventud eterna no ha sido solo un esfuerzo científico, sino también un camino profundamente espiritual. Muchas culturas han asociado la longevidad y la vitalidad con prácticas rituales, creencias místicas y una conexión con lo divino. ¿Podría ser que el secreto de la juventud no esté en una fórmula química, sino en una relación más profunda con nuestra esencia espiritual? En culturas como la hindú, el concepto de prana, la fuerza vital, está intrínsecamente relacionado con la salud y la longevidad. A través de prácticas como el yoga y la meditación, los individuos buscan equilibrar su energía interna para mantener el cuerpo y la mente en un estado de armonía. Estudios modernos han demostrado que estas prácticas no solo reducen el estrés, sino que también pueden ralentizar el envejecimiento celular. En el antiguo Egipto, los faraones practicaban rituales para asegurar su inmortalidad en la otra vida, pero también creían en la importancia de preservar el cuerpo físico. Las elaboradas técnicas de momificación reflejan no solo una creencia en la vida después de la muerte, sino también un deseo de mantener la juventud eterna en el reino terrenal y espiritual. Por otro lado, en las culturas indígenas de América, el concepto de juventud eterna está estrechamente vinculado a la conexión con la naturaleza. Los chamanes y líderes espirituales hablan de aguas sagradas, plantas curativas y rituales de purificación como medios para rejuvenecer el cuerpo y el alma. Estas prácticas han sido transmitidas de generación en generación, y aunque muchas carecen de validación científica, quienes las practican afirman sentir un renacimiento físico y espiritual. También encontramos influencias de la espiritualidad en el cristianismo, con referencias al agua como símbolo de renovación y vida eterna. El bautismo, por ejemplo, es un ritual que marca un nuevo comienzo, una purificación que, en cierto sentido, rejuvenece el espíritu. Este simbolismo se alinea con la búsqueda humana de una fuente que no solo cure el cuerpo, sino también el alma. En la actualidad, muchas personas recurren a prácticas como la atención plena, mindfulness, la conexión con la naturaleza y los retiros espirituales en busca de una especie de juventud interior. Estas actividades pueden no detener el paso del tiempo, pero generan una sensación de renovación y vitalidad que resuena profundamente con las aspiraciones de las leyendas antiguas. ¿Podrían estas creencias y prácticas contener una verdad universal que hemos pasado por alto en nuestra búsqueda moderna de respuestas? Tal vez, la clave de la juventud eterna no sea un destino físico, sino un estado mental y espiritual que nos permita vivir plenamente en el presente. En el próximo capítulo, exploraremos las conspiraciones y misterios que rodean la búsqueda de la juventud eterna, un tema que conecta a lo místico y lo científico con secretos celosamente guardados. En un mundo donde el conocimiento y la tecnología avanzan a un ritmo vertiginoso, surgen rumores y teorías conspirativas que sugieren que los secretos de la juventud eterna podrían estar siendo deliberadamente ocultados al público. ¿Es posible que ciertos grupos selectos hayan descubierto el elixir de la vida, pero lo mantengan en las sombras? Una de las teorías más fascinantes apunta a la existencia de sociedades secretas que, desde tiempos antiguos, habrían custodiado este conocimiento. La Orden de los Templarios, por ejemplo, ha sido asociada con la búsqueda de reliquias sagradas, incluida la legendaria Fuente de la Juventud. Según relatos históricos, estos caballeros habrían viajado a tierras lejanas en busca de tesoros que no solo garantizarían riqueza, sino también longevidad. En tiempos modernos, organizaciones influyentes como ciertos grupos elitistas y empresas farmacéuticas han sido objeto de sospechas. Algunos creen que estas entidades poseen tecnologías avanzadas capaces de frenar el envejecimiento, pero que no se han hecho públicas debido a las implicaciones económicas y sociales. Imagínese un mundo donde las personas ya no envejecieran. La economía global podría cambiar drásticamente y el control demográfico se volvería un desafío crítico. Otro enigma rodea el misterioso caso de la sangre joven. Experimentos realizados en los últimos años han demostrado que las transfusiones de sangre de donantes jóvenes pueden tener efectos rejuvenecedores en organismos envejecidos.
Este fenómeno, conocido como parabiosis, ha generado controversia, especialmente porque algunos especulan que podría haber un mercado clandestino para este tipo de tratamientos. Además, existen rumores sobre la implicación de gobiernos y agencias secretas en investigaciones avanzadas sobre la longevidad. Documentos desclasificados de programas de experimentación en seres humanos han alimentado estas teorías, sugiriendo que la búsqueda de la juventud eterna podría estar oculta tras proyectos de investigación altamente confidenciales. Las leyendas de la antigüedad también inspiran estas conspiraciones. Por ejemplo, se dice que los alquimistas medievales dedicaron sus vidas a encontrar la piedra filosofal, un artefacto mítico que no solo convertía los metales en oro, sino que también otorgaba inmortalidad. Aunque no hay pruebas de que lograran este objetivo, sus escritos están impregnados de simbolismo que sigue fascinando a los teóricos modernos. Sin embargo, estas teorías no solo generan intriga, sino también preguntas inquietantes. ¿Quiénes serían los beneficiarios de este conocimiento? ¿Qué precio estarían dispuestos a pagar para mantenerlo en secreto? Y, más importante aún, ¿es realmente posible que la humanidad esté siendo privada de un descubrimiento que podría cambiar nuestras vidas para siempre? Mientras continuamos, el próximo capítulo se sumerge en el ámbito de la cultura pop, explorando cómo las películas, libros y programas de televisión han moldeado nuestra percepción de la juventud eterna y sus implicaciones. A lo largo de la historia, la cultura popular ha jugado un papel fundamental en nuestra percepción de la juventud eterna. Libros, películas y programas de televisión han alimentado nuestra imaginación, creando historias de personas que buscan, o logran, la inmortalidad, y han instalado en nosotros la idea de que la juventud eterna es tanto un deseo legítimo como un concepto fascinante. Pero, ¿qué nos dicen estas representaciones sobre nuestra relación con el paso del tiempo y el envejecimiento? Uno de los ejemplos más emblemáticos es el de Drácula, el clásico personaje de Bram Stoker que representa no solo el mito de la inmortalidad, sino también los peligros de vivir eternamente. El vampiro, en su búsqueda de poder y juventud eterna, se convierte en un monstruo, mostrando cómo en la cultura popular la eterna juventud puede ser tanto una bendición como una maldición. Esta dualidad resuena profundamente con nuestra psique. Por un lado, deseamos vivir más tiempo, pero por otro, tememos lo que podría significar este deseo si se lleva al extremo. En el cine moderno, encontramos más ejemplos de la eterna juventud que, aunque con un enfoque más fantástico, nos llevan a reflexionar sobre los límites de la vida humana. Películas como El curioso caso de Benjamin Button exploran la paradoja de vivir un ciclo de vida inverso, donde el protagonista nace viejo y se rejuvenece con el tiempo. Esta historia, aunque un tanto inusual, plantea una pregunta importante. Si tuviéramos la oportunidad de vivir para siempre, ¿cómo cambiarían nuestras percepciones sobre el tiempo, las relaciones y el propósito de la vida? Otra obra que ha dejado una marca importante es La edad de Adalyn, que cuenta la historia de una mujer que, por accidente, deja de envejecer a los 29 años. Aquí, el enfoque no solo está en la apariencia física, sino en los efectos emocionales y psicológicos de no poder experimentar el envejecimiento como los demás. La película muestra cómo la inmortalidad puede resultar en soledad y en la incapacidad de establecer conexiones profundas, desafiando la visión idealizada de la juventud eterna como una utopía. En la literatura, encontramos Take Everlasting, una novela que presenta a una familia que ha encontrado la fuente de la juventud, pero que también debe vivir con la carga de la inmortalidad, enfrentándose a la dificultad de ver cómo el mundo cambia mientras ellos permanecen iguales. La historia resalta la compleja relación entre el tiempo, la muerte y la vida eterna, sugiriendo que la eternidad, si bien deseada por muchos, podría ser más un castigo que un regalo. Además, el concepto de la juventud eterna se aborda frecuentemente en el ámbito de las series de ciencia ficción. Por ejemplo, en Altered Carbon, la idea de descargar la conciencia humana en un nuevo cuerpo permite que las personas vivan para siempre, pero también plantea preguntas sobre lo que significa ser humano cuando el cuerpo y la identidad se disocian. Esta serie nos recuerda que, aunque podamos encontrar la forma de prolongar nuestra vida, el alma o la esencia de lo que somos podría no ser tan fácilmente renovable. Estas representaciones en la cultura popular no solo buscan entretener,
sino que también plantean preguntas filosóficas profundas sobre el envejecimiento, la muerte y la moralidad. Nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente significa vivir una vida plena. ¿Sería la juventud eterna un regalo o una condena que nos despojaría de las experiencias humanas fundamentales que hacen la vida valiosa? A medida que avanzamos en el siguiente capítulo, veremos cómo la ciencia y la espiritualidad siguen explorando estas mismas preguntas, pero con un enfoque mucho más serio y a menudo oculto en las sombras. Al concluir este viaje a través de la historia, las leyendas y la cultura popular, nos encontramos con una pregunta crucial. ¿Puede la juventud eterna ser alcanzada por la ciencia o es solo un mito que nos ha acompañado a lo largo de los siglos? En los últimos años, la investigación científica ha hecho avances impresionantes en el estudio del envejecimiento y la longevidad, desafiando nuestra comprensión sobre lo que es posible y lo que solo pertenece al ámbito de la fantasía. Uno de los avances más fascinantes es la teoría del telómero, que se refiere a la parte final de los cromosomas, que se acorta cada vez que una célula se divide. Los científicos han descubierto que al alargar estos telómeros, podrían potencialmente ralentizar el envejecimiento. Este descubrimiento ha abierto la puerta a tratamientos que podrían prolongar significativamente la vida humana. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿es este alargamiento un camino hacia la juventud eterna o simplemente una forma de extender la vida sin restaurar la juventud en sí misma? Además, los avances en la medicina regenerativa y la biotecnología están permitiendo que los científicos comiencen a explorar la posibilidad de reparar órganos envejecidos y reemplazar tejidos dañados. Tecnologías como la impresión 3D de órganos y las células madre han mostrado un potencial impresionante para regenerar partes del cuerpo humano que antes eran irremediables. Aunque este tipo de investigación está todavía en etapas tempranas, los estudios apuntan a que un futuro en el que podamos rejuvenecer partes de nuestro cuerpo podría ser más cercano de lo que pensamos. Por otro lado, algunos científicos han comenzado a explorar la posibilidad de mejorar la longevidad celular a través de la manipulación genética. El CRISPR, una herramienta de edición genética, ha mostrado una gran promesa en la corrección de mutaciones y la potencial mejora de la resistencia de las células al envejecimiento. Si bien esta tecnología aún está en fase experimental, el hecho de que estemos acercándonos a la manipulación genética de los seres humanos para mejorar la longevidad es un avance sin precedentes. Sin embargo, la ciencia no es la única vía que se explora en la búsqueda de la juventud eterna. Desde tiempos inmemoriales, las culturas espirituales han hablado de una vida más allá de lo físico, sugiriendo que el secreto para una existencia eterna no se encuentra en el cuerpo, sino en la conexión del alma con el cosmos. En muchas tradiciones espirituales, como el budismo o el hinduismo, la trascendencia del ego y el ciclo de la reencarnación son considerados caminos hacia una forma de juventud eterna, donde el alma se libera del ciclo de nacimiento y muerte. La alquimia, por ejemplo, ha sido vista a lo largo de los siglos como una práctica que podría proporcionar la clave de la inmortalidad. Los alquimistas creían que mediante la transmutación de elementos podrían descubrir la piedra filosofal, un objeto mítico que otorgaría la vida eterna. Aunque estas ideas nunca fueron verificadas científicamente, la conexión entre lo material y lo espiritual sigue siendo un tema recurrente en muchas tradiciones. La búsqueda de la juventud eterna también puede encontrarse en el campo de la meditación profunda. Practicantes avanzados de disciplinas como el Zen o el yoga afirman que al alcanzar un nivel de conciencia elevado, es posible ralentizar el envejecimiento o alcanzar una percepción del tiempo que desafía las leyes físicas. De hecho, algunos estudios sugieren que las personas que practican técnicas de meditación durante años experimentan menos signos de envejecimiento físico y una mayor calidad de vida en general. Finalmente, la pregunta sobre si la juventud eterna es un futuro alcanzable o un mito persistente sigue siendo una incógnita. La ciencia avanza a un ritmo rápido, pero las fuerzas misteriosas y espirituales que han acompañado a la humanidad a lo largo de la historia no deben ser subestimadas. Tal vez la verdadera juventud eterna no se encuentra en la ciencia o en los rituales antiguos, sino en cómo elegimos vivir nuestras vidas y qué valor le damos al tiempo que tenemos. A lo largo de esta exploración, hemos descubierto que el concepto de la juventud eterna está tan entrelazado con la historia humana como la propia búsqueda de la inmortalidad.
Desde las leyendas antiguas hasta los avances científicos más modernos, la idea de mantener nuestra vitalidad intacta sigue siendo un tema fascinante. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta de que esta búsqueda podría ser mucho más compleja de lo que parece, con implicaciones no solo físicas, sino espirituales, filosóficas y sociales. El reto de la juventud eterna no está solo en el deseo humano de evitar el envejecimiento, sino en entender qué significa vivir plenamente. ¿Es la eternidad una bendición o una condena que nos priva de lo más hermoso que tiene la vida, su fugacidad? ¿Y si la verdadera juventud no está en el cuerpo, sino en el alma, en la capacidad de renovarnos constantemente, a pesar de las cicatrices del tiempo? ¿Qué piensas tú sobre la juventud eterna? ¿Es posible alcanzarla o estamos destinados a aceptar el paso del tiempo como parte de nuestra naturaleza? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre este fascinante misterio y cómo crees que la humanidad debería abordar su relación con el envejecimiento y la eternidad.